Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que estamos preparando para ustedes. Soy el doctor Mario Guzmán y me da mucho gusto tenerlos aquí en este canal de YouTube. Vamos a tener un programa muy interesante con el doctor Sebastián Galán. Vamos a estar hablando sobre dependencia emocional y creo que va a ser un tema que les va a interesar mucho. Quiero, antes de que les hable sobre el tema que vamos a estar hablando, quiero presentarles al doctor Jaime Sebastián Galán y hablarles un poco de su currículum, porque el doctor Galán es una persona que tiene un extraordinario recorrido académico, es una persona a quien yo admiro mucho, aprecio mucho, es un gran amigo mío, pero además de ser un amigo mío, reconozco y aprecio mucho la gran labor que está haciendo por la psicología en México, el desempeño que ha desarrollado a lo largo de su carrera, y por eso creo que esta va a ser una gran oportunidad para ustedes, para que puedan conocerlo a él, puedan conocer la forma en cómo él entiende algunos elementos de la psicología y también para que puedan escuchar el diálogo entre dos posiciones que pueden ser distintas en algunas cosas. Pero antes de hablarles de eso, permítanme decirles quién es el doctor Jaime Sebastián Galán. Él es investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es asesor de prácticas profesionales en el Centro de Orientación Psicológica, ha tomado múltiples diplomados, 3 de ellos con enfoque de terapia sistémica, narrativa y de pareja, 1 en manejo de centros de atención psicológica, 1 en administración, 1 en filosofía y literatura y cine, y actualmente toma 1 referente al abordaje terapéutico con nombres, violencia y masculinidades. Ha sido ganador del premio Manuel José Otón en 2 ocasiones con 2 diferentes libros de poesía, recibió mención honorífica en la defensa de su tesis doctoral y en un concurso de tesis de la CEMEFI. Tiene 13 años de experiencia en su consultorio particular y 12 años como docente, con más de 60 materias distintas impartidas a nivel de licenciatura y posgrado. Además, es actualmente candidato nacional de investigador en el SNI y cuenta con 3 libros, 3 capítulos del libro y cerca de 20 artículos publicados en revistas indexadas con temas que van sobre la violencia, la medición, la dependencia emocional y los trastornos de la alimentación. Como pueden ver, el doctor Sebastián pues, es una persona que no solamente conoce de psicología, sino que además es una persona con una gran cultura, con una gran erudición en distintos temas. Sus poesías son verdaderamente fascinantes, les recomiendo mucho que las busquen. Y bueno, les aseguro que vamos a tener un diálogo muy enriquecedor. Quiero hacer un pequeño preámbulo sobre este diálogo que van a escuchar. Como les estaba comentando, vamos a hablar sobre las dependencias emocionales y las fidelidades familiares, ¿no? Cómo las personas en la familia van desarrollando estas situaciones de dependencia emocional. Creo que van a poder escuchar y ver 2 perspectivas hasta cierto punto distintas. La del doctor Galán, una posición más bien posmoderna, contextual, poniendo el énfasis en la sociedad y en este concepto del patriarcado. Y en cambio van a poder también escuchar mi posición, que es una posición más desde el realismo psicológico, enfocada en el desarrollo del individuo y sus necesidades básicas emocionales no resueltas de la infancia. La razón por la cual el doctor Galán y yo creemos que esta es una buena oportunidad es porque en psicología hay una tendencia ahorita a no escuchar al otro y queremos que ustedes tengan la oportunidad de escuchar las 2 posiciones y que vean que puede haber concordia, incluso amistad, teniendo posiciones teoréticas distintas. Así que sin más, quiero invitar al doctor Galán a que se una a esta pantalla para que podamos empezar la charla. Doctor Galán, bienvenido. Me da mucho gusto tenerte aquí. Igualmente, Mario, es un gusto para mí estar contigo, con tu audiencia. Gracias, Sebastián. Desde hace mucho tiempo tú y yo hemos venido hablando de hacer algo como esto y de que las personas puedan escuchar un diálogo entre 2 posiciones distintas y cómo a través de ese diálogo puede haber enriquecimiento y finalmente estamos teniendo esa oportunidad, así que te lo agradezco mucho, Sebastián. El gusto es mío. ¿Qué piensas, Sebastián, de por qué estamos perdiendo esa capacidad de diálogo y de escuchar al otro en la psicología? Porque incluso vemos, digamos, en la arena internacional, expositores de la psicología importantes cayendo en estos, no diría debates, sino en estas situaciones de descalificación de las personas que no están dentro de sus propias teorías, desde sus propias perspectivas teoréticas. Debo de confesar que yo también en algún momento he caído en esa práctica, ¿no? Creo que tal vez
todos los psicólogos, a más o menor medida, hemos caído un poco en esa práctica, pero veo que se está agudizando. En el pasado era más como, él es psicoanalista, él es cognitivo-conductual, ¿no? Pero ahora se está agudizando y ahora con las propuestas postmodernas también contextuales, como del artículo que tú has escrito, pareciera que se ha agudizado más. ¿Cuál es tu perspectiva en ese aspecto antes de que entremos a la dependencia emocional, Sebastián? Bien, pues yo creo que hay un fenómeno en psicología social que se llama sesgo de confirmación, y lo que nos dice y nos demuestra científicamente a través de estadísticas es que siempre vemos lo que queremos ver. Es decir, no solamente lo vemos, sino que ahora, más que nunca, las redes sociales nos permiten, además, tener elementos que nos hacen una apariencia de diálogo con los demás, cuando en realidad lo que estamos es viendo a las personas que decidimos seguir. Entonces, reafirman todo el tiempo lo que nosotros creemos y nos impiden escuchar algo más de lo que ya traíamos como previamente estipulado, ¿no? Es decir, pues, inclusive hay ahora discursos que niegan las estadísticas, ¿no? Niegan los hechos, o sesgos estadísticos también que confirman, ¿no? Entonces, mientras la muestra, o así le llamamos en estadística, ¿no? Mientras la cantidad de diálogos y de discursos que estamos tomando para considerar, para escuchar, no sean suficientemente diversas, vamos a estar todo el tiempo pensando que lo que creemos es. Y ese es uno de los riesgos que ocurren no nada más en la psicología, creo que a nivel social también es algo que está ocurriendo muchísimo, en donde nos quedamos creyendo que porque en nuestro muro se confirma lo que creemos, necesariamente eso es verdad. Me parece muy interesante lo que estás comentando, Sebastián, porque como sabes, el tema de los sesgos cognitivos pues es como un elemento central en la terapia cognitivo-conductual y es algo que trabajamos constantemente con nuestros pacientes. Y creo que lo dices bien, pareciera que estamos viviendo en una era colectiva de sesgos cognitivos, en donde hay como esta masificación de este sesgo confirmatorio, ¿no? Y como ya lo comentabas tú, pareciera que esa estructura de pensamiento que nosotros tenemos la estamos repitiendo a través de las personas que seguimos y no nos abrimos a escuchar otras posiciones distintas. Uno de los elementos que tú y yo también hemos platicado es que no es solamente el que sigo personas que piensan como yo para confirmar lo que yo pienso, sino que además hay otro elemento. Todo aquel que piense distinto a mí, lo voy a acabar con él, ¿no? Hay como una nueva forma de inquisición intelectual que la estamos viendo tanto en la esfera política, en la esfera científica y desafortunadamente en la esfera psicológica también, en donde si la persona de allá tiene una opinión distinta a la mía, lo voy a acusar de todo, ¿no? Voy a acusarlo de nazi, de comunista, de fascista, de lo que sea, ¿no? Y entonces se va acabando el diálogo y me parece que con estas formas de comunicación o de falta de comunicación que estamos teniendo, estamos perdiendo todos porque no nos estamos enriqueciendo, Sebastián. Completamente de acuerdo. Y siguiendo con esta idea, ¿no?, que dices de cómo vemos al otro como malvado si no piensa igual que yo. Esto es un fenómeno que también ocurre, o estos sesgos cognitivos que también ocurren en una relación de pareja, relación dependiente, ¿no? A mí me gusta siempre decir cuando hablo de estos temas que normalmente las amistades cercanas siempre saben cuando estamos viviendo una relación de pareja dañina, pero eso no quiere decir que las personas que están dentro de la relación estén enteradas de esto. De alguna manera, esas maneras de mirar a la pareja también están basadas en este sesgo, sobre todo cuando estamos enamorados, ¿no? Estar enamorado siempre implica, pues yo digo que es como una época en donde uno está alterado de conciencia y no vemos muchas cosas que después me van a revelar al paso del tiempo. Y con respecto al otro es el enemigo, pues bueno, la primera de las señales de alerta cuando estamos en una relación de pareja es cuando nos empieza la pareja a alejar de las personas que queremos, bajo argumentos de nos están atacando o no están de acuerdo, nos tienen envidia, celos, etc.
empieza a introducir información que nos hace creer que las personas son las que están mal por no ver con buenos ojos nuestra relación, en lugar de cuestionar cómo estamos construyendo ese vínculo. Oye, Sebastián, antes de que entremos a hablar sobre la dependencia emocional a detalle, quiero preguntarte, bueno, comentarle a nuestra audiencia que tú publicaste este artículo en el 2018 que se llama Propiedades psicométricas de la escala de ideación dependiente, y que voy a incluir el link, si te parece bien, Sebastián, en la descripción del video para que la gente pueda ir y bajarla y puedan leerlo. También te quiero pedir, si tienes cualquier otro link acerca de tus libros o de las otras publicaciones que tienes, que por favor me lo compartas para poderlos incluirlo y que la gente conozca tu trabajo. Pero antes de que vayamos a fondo a qué es este tema de la dependencia emocional, quiero preguntarte, Sebastián, ¿cuál fue la razón por la que escogiste este modelo teórico, esta perspectiva teórica para trabajar este artículo? Te conozco bien, eres una persona con una gran inquietud, ya lo decía, además, ya lo decía en la introducción, que eres una persona con una gran vida cultural, con grandes intereses, inquietudes intelectuales, pero sé que también en gran parte has pasado tu carrera trabajando con el individuo, desde una perspectiva psicodinámica, en la psicoterapia individual, etcétera, aunque también tienes tus estudios de terapia familiar, etcétera. Pero me llamó la atención, ¿por qué escogiste esta perspectiva teórica más contextual, posmoderna, para hablar sobre la dependencia emocional? Porque me pareció, ¿cómo decirlo?, poco común abordarlo desde esa perspectiva. Hace un tiempo, bueno, en el tiempo que yo llevo trabajando con pacientes, y tú también hablabas de un sesgo que tenemos al trabajar con pacientes, porque vemos o escuchamos una realidad que no es necesariamente la completa, ¿no? Sino más bien son las personas que vienen a consulta que nos hacen creer que así es el mundo, ¿no? Eso, bueno, entre paréntesis, lo mencionabas tú alguna vez en un diálogo que tuvimos y me pareció muy interesante porque a veces se nos olvida que el mundo de la consulta no es el mundo de allá afuera. Pero tuve una paciente brillante, excepcional, una mujer con unas muchas características positivas, intelectuales en particular, que tenía una pareja fatal. Y entonces yo no entendía y empecé a tener más experiencia con pacientes con dependencia emocional que vivían violencia incluso de parte de su pareja, y me encuentro con dos cuestiones que se repiten. Uno, el tema de hoy, ¿no? Las lealtades familiares, historias de violencia y de dependencia en la familia de origen, y la otra, esto que las ideas de género, ¿no? Y de construcciones de género, de mandatos de género, según Marcela Lagarde, me permitió entender por qué esta persona se sentía obligada a quedarse con el padre de su hija, pese a que el padre de su hija no estaba aportando nada a su vida. Nada. Y que ella de todas maneras tenía todas las capacidades y facultades para independizarse sin problema alguno. Normalmente hay discursos que apoyan que es por una cuestión económica, pero era más bien una cuestión psicológica. En este sentido, esta idea de que el padre tiene que estar con sus hijos y que la madre debe de aguantar o sostener esa relación en pro de los hijos, era una de las ideas que creo que tienen que ver con estos mandatos de género hacia las mujeres, y que el feminismo me permitió entender esta idea de que en la sociedad actual, bueno, esto se está transformando, pero cuando menos tradicionalmente, si una mujer no estaba con un hombre, entonces pasaba a tener un menor valor en la sociedad. Es decir, incluso hay varias expresiones coloquiales acá, como más vale estar mal casada que mal quedada, o cuestiones como, pues primero, como el matrimonio no se disuelve nunca, o cuestiones, sobre todo, pues ideas en donde la mujer es estigmatizada si se divorcia, ¿no?
Y también hay discursos comunes en donde se trata a la mujer como si estuviera enferma cuando está soltera, ¿no? Es muy común que es, oye, ¿por qué no tienes novio? ¿No? O no te preocupes, puedes rehacer tu vida, que significa te puedes volver a casar, ¿no? Muchas expresiones sociales que se vuelven una carga y que hacen que una decisión de dejar una pareja se vuelva mucho más pesada para las mujeres que para los hombres, que por ejemplo a los hombres se les reconoce enormemente si se encargan de lo que legalmente les corresponde como padres, ¿no? Inclusive quien se recibe mucho más reconocimiento si un padre atiende o juega o se relaciona con sus hijos o con sus hijas, a diferencia de una mujer que es como, hey, ¿dónde estaba su madre? Pasó hace poquito en las noticias, ¿no? Que preguntaban, ¿dónde estaba su madre? Como si nada más le correspondiera a las madres cuidar. Entonces, esto viene implícito en las ideas, en las cogniciones sociales, ¿no? que de pronto hacen que una persona pueda desarrollar diferentes grados de culpa y de sensaciones o ideas con respecto a pensar en dejar a una pareja. Oye, Sebastián, ese sesgo cognitivo del que tú estabas hablando, de la sobregeneralización que tú y yo habíamos estado charlando en otro momento, ¿no? De cómo a veces los psicólogos estamos viendo casos clínicos todo el tiempo y podemos decir, híjole, la sociedad está terrible. No, lo que pasa es que estás viendo población clínica que está buscando terapia porque tiene una necesidad psicológica importante, pero no quiere decir que toda la sociedad esté mal. Ese es un sesgo muy común, no solamente entre psicólogos, sino la gente en general, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos todos los políticos son corruptos. Bueno, no todos los políticos, tal vez la mayoría o muchos de ellos, pero seguro hay políticos que no lo son. O todos los hombres son de esta manera, o todas las mujeres son de esta manera, ¿no? Es un sesgo que aplicamos constantemente. Pero a veces me pareciera que con esta perspectiva de género que tú utilizaste en tu artículo, se hace un sesgo invertido, es decir, se hace un sesgo reduccionista. Pareciera que todo se trata de reducir a la cuestión cultural, social, patriarcal, ¿no? Entonces, hay como esta, ¿cómo decirlo? Tú sabes que en psicología las explicaciones monovariables prácticamente no existen. Utilizamos explicaciones multivariables porque la conducta humana es resultado de elementos genéticos, elementos de desarrollo, elementos del contexto de la sociedad, cognitivos, etcétera. Y pareciera que esta perspectiva es ahí donde a mí me cuesta trabajo, ¿no? La perspectiva de género y las posiciones posmodernas, porque pareciera que todo lo están reduciendo al tema cultura, patriarcado, machismo, y dejan al lado otras variables. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, Sebastián? Primero, en automático pensé en la tendencia a la conformidad, ¿no? Esto que también ha demostrado la psicología social de cómo hay una pauta bajo la cual las sociedades se organizan y que van haciendo la norma. En ese sentido, creo que la misma teoría de género y las construcciones de lo que es la masculinidad, la feminidad, están en movimiento y creo que estamos ahora, no hay que... Es muy importante no confundir la teoría de género con el feminismo, por ejemplo. Que tienen sus diferencias y que el feminismo abre las puertas a la teoría de género, pero después se empiezan a separar, ¿no? Pero más allá, creo que es uno de los elementos, ¿no? En el contexto social en el que vivimos, yo pensaría, por ejemplo, que en países distintos a los latinoamericanos, pues también las nuevas conformaciones de masculinidad y feminidad pueden tener diferentes requisitos. Lo vemos, por ejemplo, con las tasas de natalidad en México contra países europeos. Entonces, en donde pues antes también había ciertos mandatos o ciertas, le podríamos llamar si quieres, tendencia a la conformidad, de esperar que una pareja y que una familia se constituyera de hijas, hijos, y ahora cada vez hay menos natalidad en países no latinoamericanos. No, bueno, pensé India igual que México, entonces varía según el contexto cultural.
Sin embargo, no se puede, como decías tú, no se puede atribuir únicamente a esto la conducta humana. Creo que Marina le llamaba caleidoscopio, ¿no? Es una cantidad enorme y por lo cual de variables y de mediadores que hacen que una persona sea quien es, que más bien pues la ciencia y sobre todo la psicología va avanzando en pequeños elementos que, por ejemplo, en este artículo, lo que a lo mejor podríamos nombrar en tu lenguaje, pues serían estas cogniciones que tienen que ver con el temor a la soledad, ¿no? El temor a la soltería, y que tiene mucho que ver con los entornos en donde se desarrolla esta investigación, en donde se demanda, a diferencia de países, por ejemplo, en Suiza, ¿no? La mayoría de las personas salen solas a todos lados. Acá en mi pueblo, es mi ciudad, en San Luis Potosí, es muy mal visto todavía que una persona haga una vida solitaria. Sí, Entonces, Sebastián, si me permites, me gustaría leer la definición que propones en tu artículo sobre ideación dependiente para que podamos charlar un poco más sobre el tema. Dices, la ideación dependiente se basa en mandatos de género, patriarcales, entre paréntesis, e ideales del amor romántico que hacen pensar que una pareja es imprescindible en la vida de una persona, lo cual está asociado a un temor a la soltería, abnegación y dificultad para recibir afecto. Una de las cosas que yo me preguntaba al leer tu artículo es, ¿por qué escogiste el tema de la ideación dependiente, la explicación de la ideación dependiente, este deseo de tener a alguien para no quedarme solo, desde esta vista del patriarcado y no, por ejemplo, desde la teoría de John Bowlby y la teoría del apego, que es como normalmente la explicamos en psicología, ¿no? Que en psicología decimos, las personas tenemos dos tipos de apego, apego seguro, apego inseguro, basado en la relación que tuvimos con nuestros padres, y después en la vida adulta lo que vamos a hacer es que vamos a replicar esos apegos seguros o inseguros con nuestras parejas románticas, ¿no? Y entonces si yo tuve un apego inseguro, lo más probable es que voy a buscar una persona que va a reactivar esa experiencia de inseguridad, esa ansiedad, y va a generar mi dependencia para querer estar con esa persona. Desde esta perspectiva, que creo que es obvio que es la perspectiva que yo asumo cuando trabajo con mis pacientes, como le enseño en la universidad donde trabajo, lo que vemos es que son las necesidades emocionales no cubiertas de la infancia del sujeto que está tratando de sanarlas en la vida adulta con las personas actuales. Y esto es un poco lo que explica no solo John Bowlby, también el psicoanálisis desde su perspectiva, la terapia de esquema también desde su perspectiva. Pero tú lo hablas desde el patriarcado. Y quiero preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué hablarlo desde el patriarcado y alejarte de esta explicación psicológica que tenemos? Pensé nuevamente de hecho, una paciente que inspira esta investigación, una mujer independiente, ya sola, había tenido varias propuestas de matrimonio previas a ir a consulta. Sin embargo, pues no se había sentido suficientemente convencida de las personas con las que... Y resulta que pasa el tiempo y empieza a adquirir cierta edad, y entonces llega y estaba ella dispuesta a casarse, así, a casarse con una persona con la que todavía no tenía una relación, es decir, no estaba saliendo con nadie, pero ya estaba lista para casarse con alguien. Y entonces, de ahí viene la ideación dependiente. Ya no importaba si se trataba de un elemento o de una persona con quien se quisiera hacer una vida, sino más bien de una idea de la necesidad de tener un matrimonio, ¿sabes? Independientemente de con quién, ¿sabes? Y eso es muy importante porque, a mi parecer, lo que cambió en su relación con ella misma era que la mayoría de sus amistades y de las personas con quien compartía la vida empezaron a estar casadas. Y entonces vino esta presión de ¿y tú por qué no? Y entonces empieza a cambiar o a transformar las ideas, empezando a creer ella que tenía algo negativo por no tener una pareja, y empezamos bueno, y en general
creo que la misma cultura también nos ha moldeado y modelado en términos del aprendizaje social como hombres a tener una relación distinta en cuestión al amor y una expectativa distinta que cómo se educa a las mujeres. Entonces, estas ideas que le llevan a sentirse mal con ella misma por estar soltera es algo que no necesariamente ocurre con los hombres de manera generalizada, porque la posibilidad de conocer a personas y hacer pareja culturalmente en los hombres es mucho más, tiene menos fecha de caducidad, por decir. Y esta otra cuestión también biológica, ¿no? La maternidad, que también hay un cierto mandato, inclusive culturalmente ha habido leyes como la de Manú, en donde Manú decía que si la ley de Manú decía que si la pareja la mujer no te daba hijos, podías dejarla, ¿no? Como si dejara de funcionar o de servir. Y esto todavía se mantiene bastante, inclusive también por cuestiones religiosas y demás, en la idea de que se tiene que tener hijos, ¿no? Y pues esto es hasta los 40 para no correr riesgo. Y eso también hace una relación distinta con respecto a la autopercepción que viene de los discursos culturales. Entonces, más bien me falta un elemento que también en aquel entonces yo estaba leyendo a Marcela Lagarde y ella escribe un texto muy bonito que se llama Entre la soledad y la desolación, que de manera muy sintética lo que dice es que a diferencia de los hombres, las mujeres cuando están solas creen que están desoladas. O si no vieran la soledad como la soltería, ¿no? como lo puede enunciar un hombre, pareciera que hay algo que hay que hacer, e inclusive lo podemos ver en revistas, en cómo hacer para conseguir novio, cómo hacer para verte mejor, cómo hacer para... Entonces hay un discurso que está implícito en todos estos elementos y que a mi parecer Marcela Lagarde, que es antropóloga mexicana, logra captar muy bien y va a ser esto de los mandatos de género, ¿no? Que creo que es este elemento esclarecedor de por qué los hombres somos como somos y las mujeres son como son. No obviamente todas las personas, pero sí hay ciertos mandatos, por ejemplo, en las masculinidades, que son la competencia, ¿no? El aguantar, el sostener, la idea de tener que proveer, la idea de tener que ir al opuesto de la feminidad, ¿no? Y la idea de ser resistente emocionalmente, es decir, no llorar, no conmoverse, no empatizar, ¿no? En fin. Sin embargo, fíjate, Sebastián, estaba pensando en cómo hay otras lecturas también de estos fenómenos que tú estás comentando, ¿no? Y una de las lecturas que a mí me parece sumamente interesante es la de la psicología evolutiva. Es decir, ¿cuál es el papel de la evolución en la forma en que los hombres y las mujeres nos comportamos, ¿no? Y si lo vemos desde una perspectiva de la psicología evolutiva, el tema de la mujer y su deseo de tener una pareja tiene una relación con lo que tú estabas comentando de la maternidad. Es decir, hay una imposición no solamente social, sino una imposición biológica, en donde va a haber un momento en donde ya no va a poder procrear. Y en el periodo de fertilidad, la mujer va a estar experimentando descargas hormonales que le van a estar llevando al deseo de generar la maternidad. Lo mismo al hombre, es decir, la forma en como nosotros desde la psicología evolutiva entendemos la atracción de los sexos es que hay un objetivo evolutivo de transmisión genético en donde el hombre se siente atraído hacia la mujer para poder transmitir el semen. Incluso se ha estudiado mucho, por ejemplo, por qué a los hombres les atraen más las mujeres que no están en los extremos, que no son demasiado delgadas o que no están en obesidad, sino que, digamos, están en normopeso o un poco arriba de normopeso, ¿no? Las famosas curvas. Y bueno, el mensaje evolutivo es, estoy sana, hay mayores probabilidades de éxito genético de tu información genética en mí. Y la investigación también ha señalado que las mujeres se sienten atraídas a los hombres que tienen un cuerpo más bien atlético, que no está en los extremos,
porque el mensaje evolutivo es el mismo, estoy sano, hay más probabilidades genéticas de que seamos exitosos. Y recordemos que la evolución, su objetivo es la perpetuación de las especies, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de explicación evolutiva que a veces creo que estas perspectivas feministas, teoría de género, posmodernas, contextuales, olvidan. Lo mismo el tema de la agresividad masculina, ¿no? Me parece que a veces olvidan de que la testosterona está íntimamente correlacionada con los niveles de agresión que tenemos. Leía una persona transexual que pasó de mujer a hombre y entonces dice, ahora entiendo a los hombres, todo el día pienso en sexo y ahora todo el día quiero pelear con la gente. Yo decía, bueno, tenemos que aprender los hombres a controlar nuestro impulso sexual y nuestro impulso agresivo, ¿no? Es decir, la competencia no es solamente una imposición social cultural, es también un elemento evolutivo en donde si lo vemos en las primeras comunidades humanas, hace muchísimo sentido. Porque en las primeras comunidades humanas, Sebastián, cuando una mujer tenía un bebé, necesitaba de un hombre que fuera agresivo, necesitaba de un hombre que fuera competitivo para salir y proveer el alimento que ella y su cría necesitaban. Y la maternidad estaba asociada con la madre, no con el padre, por una cuestión de supervivencia del crío también. El padre no podía alimentar al crío, ¿no? Era la madre quien tenía que alimentarlo. Y algo que me parece que a veces nos olvidamos es que la evolución pasa a través de miles de millones de años. Nuestro cerebro sigue siendo el mismo cerebro que el de los primeros humanos en la Tierra. Por lo tanto, ¿no crees que...? Y con esto no estoy tratando, Sebastián, de negar la existencia de factores sociales o la contribución de los factores sociales en la forma en que los hombres y las mujeres se comportan, la forma en que los hombres y las mujeres experimentan la violencia y reciben violencia, ¿no? Que también lo comentas en tu artículo. Pero lo que estoy tratando de decir es que ¿no te parece que podemos caer en un reduccionismo si solamente lo estamos explicando desde esta perspectiva patriarcal, posmoderna, y no teniendo en cuenta estos otros elementos? Pues me remitiría a esta cuestión también del aprendizaje social, ¿no? ¿Cómo concebimos las relaciones sin negar la parte biológica? Obviamente hay estos predisponentes y elementos implicados en las relaciones humanas. Bueno, a mí no me gusta negar la parte biológica. Sin embargo, creo que la relación que el discurso social y la cultura han hecho y la transformación que ha tenido, inclusive la irrupción de la tecnología, aunque a nivel biológico podamos haber evolucionado muy poco, a nivel social estamos transformando, inclusive este mismo personaje del que hemos estado hablando, Harari, ¿no? Decía, bueno, pues en cuanto haya manipulación genética y en cuanto haya, se difunda ciertos elementos tecnológicos, van a transformar también la forma en que concebimos el cuerpo y que concebimos la relación humana. Bueno, él dice, ¿vamos a ser realmente humanos o vamos a hacer otra cosa? A lo que voy es... Esta idea del transhumanismo, ¿no? Sí, y a lo que voy es más bien este cambio cultural también y el feminismo y su misma aparición tiene mucho que ver con el cambio de labores y de elementos para poder relacionarse y que empiezan ahora a cuestionar también la forma en que creemos el amor, en que creemos las relaciones y que, bueno, pues seguramente tú y las personas que nos escuchan no conocerán a muchísimas mujeres que pueden ser el sostén de casa, que pueden ser quienes generan más y cuando menos definitivamente mujeres sumamente brillantes que durante o hasta hace recientemente es que han tenido voz y voto y de pronto nos han cuestionado y nos permiten ver una mirada de la realidad que antes estaba solamente escrita por hombres. Es decir, tiene razón en que se pudo haber abordado desde diferentes aspectos y hubiéramos encontrado, o podríamos explicar desde la teoría del apego, desde la teoría evolucionista, ciertas partes, pero por ejemplo, de esa investigación, lo que no esperábamos encontrar y que fue bien interesante, fue lo que llamamos la dificultad para recibir afecto.
que es uno de los factores que mide este instrumento, pero que, como sabemos, cuando se hacen estadísticas para validar un instrumento, son las cargas factoriales se determinan solitas. Es decir, no incidimos en qué va a quedar. Y esto me pareció bien interesante porque lo que nos dice es que las personas que entran en relaciones dependientes muchas veces tienen dificultad para recibir afecto. Entonces terminan quedándose con una pareja que no da amor, pero da presencia. Confundimos el que esté ahí con que está dando amor. Esta dinámica, cuando lo vemos desde los mitos del amor romántico, que son estas, podríamos llamarlo desde otro enfoque, ¿no? Estas formas o creencias que se sostienen a nivel cultural y que nos hacen creer, bueno, primero que hay un solo amor para toda la vida, ¿no? La otra, y la más peligrosa de todas, que es algo que sigo trabajando ahorita con las masculinidades, es la idea de que la persona con la que estamos nos tiene que querer como somos. Es decir, que la otra persona se tiene que aguantar, ¿no? Pero es muy interesante porque normalmente esta idea de me tiene que querer como soy está más difundida culturalmente para que la mujer acepte al hombre como es. Decíamos que también, inclusive de cultura a cultura o de ciudad a ciudad cambian, porque cuando fui a dar esta conferencia a Guadalajara, bueno, tú viviste mucho tiempo allá, en Guadalajara me dijeron, no, espérate, en San Luis Potosí las mujeres dejan su grupo de amigos para unirse al de hombres. Sí, así es. Pues en Guadalajara no, en Guadalajara es al revés. Me dijeron, acá los hombres dejan su grupo de amigos para unirse a las mujeres. Me pareció bien interesante porque ese es el asunto con la psicología, justamente que los abordajes de la realidad tienen diferentes lecturas y también los contextos hacen que cambien ciertas definiciones, ciertas nociones. Y tal vez por eso tendríamos que volver a esto que estábamos hablando de las explicaciones multivariables, ¿no, Sebastián? Porque el riesgo que hemos cometido en psicología, y que creo que es el riesgo que ahora estamos viendo desde la teoría de género, es ese reduccionismo. Lo vimos, por ejemplo, en su momento con el psicoanálisis, con la idea de que todo era asociado a un trauma sexual infantil. Después lo vimos con el conductismo, con la idea de que todo era resultado del condicionamiento. Lo vimos con la terapia cognitivo-conductual, creyendo que todo es resultado de los pensamientos, ¿no? Y ahora lo que veo es también este reduccionismo que estamos viviendo en la psicología desde la teoría de género, en donde se cree que todo es resultado del patriarcado, de las imposiciones sociales acerca del comportamiento del hombre y de la mujer. Y cuando lo que me parece es que debemos de ser cautos y tratar de entender cómo todas estas variables están jugando, ¿verdad? Interactuando, siendo parte del resultado final de la conducta. Y dentro de eso te quería preguntar, Sebastián, en tu artículo hablas mucho acerca del tema de la dependencia desde la experiencia de la mujer y no del hombre. Pero no sé si tú has tenido esta experiencia, yo la he tenido en mi práctica clínica y la investigación nos señala que el trastorno de dependencia de personalidad se da tanto en hombres como mujeres. Claro, la incidencia es mayor en mujeres que en hombres, pero es un fenómeno real, ¿no? Y tal vez no solamente a nivel del trastorno, sino también a un subnivel, ¿no? Que tal vez no es psicopatológico, pero donde también se desarrolla una relación de dependencia. ¿Qué piensas tú de este aspecto? ¿Qué piensas de la perspectiva de la dependencia del hombre hacia la mujer? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la pudieras entender desde la lectura de tu artículo? Bien, la diferencia que va a haber entre una dependencia y otra será que en los discursos machistas, sobre todo, la relación es una cuestión de poder. Es decir, hay un libro que se llama La maté porque era mía, y creo que del título nos revela la idea. En los hombres hay una cuestión de propiedad. Hay una relación con la pareja en donde se vislumbra como una extensión, como una especie de propiedad, y esto lo vemos mucho, por ejemplo, cuando pacientes, mujeres me dicen, es que ¿por qué me sigue buscando? ¿O por qué no me deja ir? Yo siempre les digo, bueno, una cosa es que te quiera y otra cosa es que no te quiera perder. Son cosas distintas. De acuerdo. Hago una analogía con una propiedad, ¿no? Que esperas que suba su valor, pero
que no quiere decir que quieres vivir ahí. Inclusive puedes estar en algún lado en donde sabes que nunca vivirías, pero que puedes rentar o que pero nunca esperas que nadie se quede. Digo, esa es la lógica del hombre, una objetivación de sus relaciones de pareja, inclusive de manera coloquial. Es común que entre amigos, ¿no? Si alguien tiene una exnovia, nadie más puede andar con ella porque ya hay esta idea de pertenencia perenne, aunque ya haya se terminado la relación hace mucho. Entonces, la dependencia emocional en los hombres tiene que ver un poco también con esta idea de propiedad. Sin embargo, respondiendo desde las teorías de género, ¿no? Pero también es difícil pensar una relación dependiente sin que sea de doble filo. Es decir, hay una interacción, por ejemplo, cuando hablamos de codependencia, que no es igual a la dependencia emocional, pero parecida, la codependencia es una dependencia emocional en donde hay consumo de alcohol o de sustancias, y la persona codependiente es aquella que está esperando que quien tiene una adicción la deje para que pueda empezar a ser bueno o buena, ¿no? Ya. Y yo voy a hacerlo cambiar, ¿no? Así es. A través de mi experiencia, de la relación amorosa que yo le voy a proveer, él o ella se van a hacer una mejor persona, y entonces tal vez eso me deja a mí también en la posición del salvador o la salvadora, ¿no? Claro, y bueno, ya entramos un poco con lo de los esquemas, ¿no? Sin embargo, la subyugación, dirías, ¿no? Y al mismo tiempo está esta idea de inversión. Es decir, si ya normalmente les decía que hay este control, este dominio en las relaciones dependientes, entonces si ya me dejaron sin amistades, si ya estuve mucho tiempo en esta relación, he dado mucho, hemos pasado tantas cosas, he aguantado tanto, entonces también hay esta idea de ya he invertido tanto que no quiero perder esa inversión psíquica y emocional y a veces hasta económica en esta persona que puede o no ser adicta, ¿no? Si hablamos de codependencia, sería esa persona adicta. Si hablamos de una dependencia emocional, viene de lo mismo que acabas de mencionar, que es esta promesa: voy a cambiar. Ya. Estaba pensando, ¿no? Cómo eres congruente, pues, con el estilo, con la base teórica que tú decidiste utilizar para tu artículo, en las explicaciones que estás dando, y me parece que desde esa perspectiva explicas bien el fenómeno, ¿no? Yo lo veo desde una perspectiva distinta, yo lo entiendo distinto, porque algo que veo en las teorías de género es esta idea, tal vez proveniente de Foucault, ¿verdad?, de que todo se basa en el poder, ¿no? Todas son relaciones de poder, de sometimiento. Y yo lo veo distinto, Sebastián, porque yo no veo que sea una cuestión de poder, o al menos no en todos los casos. Creo que hay casos en los que sí es una situación de poder, y ahí este elemento que tú hablas de la propiedad me parece que pudiera ser pertinente. Pero veo otros casos, por ejemplo, en hombres que tienen una relación de dependencia con una mujer. Veo el tema de una fragilidad emocional, ¿no?, en donde muchos de estos hombres vienen de ambientes familiares en donde tuvieron una relación de desapego, de un apego inseguro, como estábamos hablando de John Bowlby, con la figura materna, y en la vida adulta están a través de la mujer viendo de alguna manera ese sustituto materno, ¿no? Viendo esa persona. Ya enojó tu perrito, Sebastián. No te preocupes, ya se enojó, no le gustó, ya se acostumbró al discurso de poder Foucaultiano, tu perrito. Pero te decía que yo la forma en cómo lo percibo es que muchos de estos hombres lo que están haciendo es reexperimentar la fragilidad que experimentaron en su infancia, pero ahora viendo en esta persona como digamos, el medio para sanar esa situación. Y cuando esa persona le dice, te dejo, lo que se activa es esa herida original, inicial de la infancia, y en donde ellos se van a defender, ¿no? Es la activación del esquema, en donde ellos se van a defender y van a tratar de hacer hasta lo imposible para no perderla, porque saben, al menos diríamos de una manera preconsciente, saben que a la hora de que la vayan a perder, van a entrar en una situación de crisis muy profunda, ¿no? Claro que desde la perspectiva que tú estás diciendo, esa relación sigue siendo utilitaria, ¿no? Esa persona no tiene valor por ser la persona que es, sino por lo que esa persona representa en mí.
pero creo que ahí hay como un elemento o una interpretación distinta a la estrictamente de poder, ¿no lo crees? Sí, claro. De hecho, como decíamos, estas lecturas múltiples para explicar un mismo fenómeno, creo que si bien epistemológicamente no son afines, eh, podemos remitir también a ciertos elementos comprobados a través de estadísticas y esa es la presunción de la psicometría, ¿no? Que es tratar de medir ciertos fenómenos, aunque después de esas mediciones se den lecturas distintas. La parte cualitativa nos acerca también a discursos. Johnson, por ejemplo, que habla del terrorismo íntimo, nos va a decir, y creo que aprovecharía un poco para hablar de este tema, que otra vez viene desde las teorías de género, pero que según, por ejemplo, se me fue el nombre de las autoras, son Jeffries es la principal, que habla del romantic terrorism, y que se parece al terrorismo íntimo de Johnson, nos va a decir que no necesariamente está relacionado esto con el sexo, que habría que ver, siguiendo defendiendo esta teoría de género, habría que ver sobre conformaciones de género y no sobre sexo. Es decir, yo tengo una amiga que se comporta más como se comportaría un hombre que como una mujer, ¿no? En cuestión de roles de género. Y luego, pues, es medio patana, ¿no? El terrorista... No va a estar contenta cuando vea este video contigo, Sebastián. Te va a acusar de violencia de género. Tu perrito sigue un poquito molesto con el tema que estamos abordando, ¿verdad? Bueno, mientras tú te vas para allá a moverte un poquito y que tu perrito no interrumpa tu audio, quiero revisar un poco las notas que tengo aquí porque hay un par de temas que quiero que abordemos antes de que el tiempo siga corriendo, si te parece bien, Sebastián. Y uno de esos es este concepto que tú estás proponiendo de ideación dependiente, ¿no? La dependencia emocional. ¿Cómo lo ves en relación al trastorno dependiente de la personalidad? ¿Y cómo lo ves desde la perspectiva teórica que estás utilizando? Porque me llama mucho la atención y después, si me permites, me gustaría también compartir un poquito la perspectiva de la terapia de esquemas, como vemos un poquito más probablemente para hablar de los esquemas que nosotros vemos en las relaciones de dependencia. Pero bueno, creo que ahora sí ya te va a dejar tu perrito, ¿no? Perdón, justamente por eso el cuarto de acá era el inicial. Nada más no me acordé en ese rato. No hay ningún problema, qué bueno. La gente vea que eres un hombre de perros. Sí, son 3, entonces, bueno. 3 perros, ¿qué raza son? La verdad es que 2 parecen que son Schnauzer, pero no son. Parecen. Parecen, y la otra también, las dos, una es rescatada, otra es adoptada. Y la más fea, esa sí la compramos, pero en realidad tampoco. Muy bien, Sebastián. Oye, entonces te decía, ¿cómo ves este tema de la dependencia emocional desde la perspectiva, desde la teoría que tú estás utilizando, con el tema del trastorno de la personalidad por dependencia? ¿Cómo lo entiendes tú? La forma en que yo veo el tema de la dependencia, el trastorno por dependencia, es como un espectro, ¿no? Como un continuo en donde todos tal vez tenemos más o menos nivel de dependencia, las personas que queremos, y la persona que está en el trastorno por dependencia pues tiene una dependencia total. Sin embargo, desde la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual, entendemos los trastornos, y esto desde la psicopatología, entendemos los trastornos como el individuo con una incapacidad de adaptarse al contexto en el que está. Pero la teoría que tú estás utilizando pareciera que invierte los roles y lo que dice es el problema es el contexto y no el individuo, el problema es el patriarcado, no el individuo. ¿Cómo lo entiendes, Sebastián? Bien. Fíjate que, a mi parecer, pero eso desde el DSM, ¿no? En donde planteamos este trastorno, creo que dista un poco del fenómeno del que hablo yo, porque además ahí habla de una dependencia generalizada, no hacia la pareja. Sin embargo, yo pensaría, y ahí me voy a ir con esto de las lealtades familiares, ¿no?
que es una cuestión también contextual sobre cómo aprendimos el amor, sobre cómo aprendimos los vínculos, que ahí podría acercarse un poco a tu perspectiva, ¿no? Y la manera en que crecemos vinculándonos nos hace también determinar lo que consideramos amor o lo que consideramos como una relación positiva. Es muy común, por lo menos desde estas teorías sistémicas, ¿no? de los vínculos, que repliquemos el vínculo primario y que lo volvamos a repetir. Es muy común también que en consulta haya personas que tienen una idea muy positiva de sus familiares cuando tienen vínculos de pareja que no hacen sentido, ¿no? Y cuando uno indaga a profundidad en la historia de la familia, más bien la violencia o elementos dañinos se han normalizado y se han dejado de percibir como tal. De hecho, sí. En mi tesis doctoral, lo que inicialmente me llevó a investigar la desensibilización a la violencia era justamente eso, porque personas estaban viviendo violencia de pareja, no se daban cuenta de lo grave que era la violencia que vivían y que creo que venía de estos vínculos primarios también y de este contexto social. Por ejemplo, si sería, o regresando a defender este punto contextual, ¿no? Para nosotros nos puede parecer en un macro nivel que las mujeres que utilizan burka y que están en estos países islámicos pues están siendo maltratadas, ¿no? Sin embargo, estamos interpretando desde la cultura, nuestra cultura y no desde su cultura. Entonces, a nivel familiar, también la terapia sistémica familiar feminista nos dice, a diferencia de la terapia familiar tradicional o sistémica tradicional, se pensaba que siempre hay una reacción de vínculo que tiene una circularidad, es decir, si una persona está insatisfecha con su relación de pareja puede ser infiel. Y lo que dice la teoría feminista dice, bueno, no, en realidad los hombres suelen ser infieles aunque estén bien en su relación de pareja porque están en una competencia y cumpliendo un mandato de género que tiene que ver con tener la mayor cantidad de parejas posibles, ¿no? ¿Todos? No todos, obviamente. Porque si no se van a divorciar de ti, se van a divorciar de mí. Digo, voy a cumplir. ¿No? Es justo el tema que te decía hace un momento, de que me parece que este discurso de las teorías de género, de las perspectivas postmodernas, caen en esa generalización, ¿no? Y nos olvidamos de los elementos, de las otras múltiples variables que están afectando al sujeto. Y continuando un poquito por esa línea, si me lo permite, Sebastián, me encantaría que me ayudes a entender por qué hay esa, digamos, simpatía con el tema de las burkas que estabas comentando desde las perspectivas feministas de género. ¿Por qué hay esa simpatía hacia el Islam, hacia las mujeres del Islam que utilizan burka, etcétera? Pero esa simpatía no se encuentra, por ejemplo, hacia el cristianismo o hacia la cultura occidental, en donde sí se aplica la teoría del patriarcado y del machismo. ¿No te parece que hay como un doble discurso en la aplicación de estas propuestas teóricas? Bueno, primero en el todos, creo que inclusive ninguna, ni la más desarrollada de las teorías psicológicas explica la totalidad de los seres humanos, ¿no? Bien, bien. Estamos de acuerdo completamente. Bueno, ahí hace referencia a la tercera ola del feminismo, que su búsqueda, y bueno, son dos cosas, ¿no? Por un lado, cómo se difunde la información. Y por otro lado, creo que ahí sí volvemos nos alejamos de la teoría de género y nos vamos al feminismo. Y me voy a regresar al género porque, y bueno, para quien nos escucha puede leer sobre la tercera ola del feminismo. Hay un video que les voy a recomendar que es diplomáticamente incorrecto porque la voz es de un hombre, sin embargo, se llama La historia del feminismo en 10 minutos y vale la pena, pero creo que ahí ya hablamos de otro tema. Las ideas de género
El feminismo a veces utiliza la teoría del género, la teoría de género a veces utiliza el feminismo, pero son dos propuestas ideológicas, epistemológicas distintas, ¿no? Así es. Ya. De hecho, en el estudio de las masculinidades, justamente lo que dicen, y podría ir detrás de esta pregunta de todos, ¿no? Es este cuestionamiento al feminismo. Dice, hey, no todos los hombres somos así, y no todos los hombres gozamos de esos privilegios que ustedes dicen que tenemos, sino que también hay otras desventajas de ser hombre. Por ejemplo, volvemos a esta parte de la violencia, ¿no? El 90% de los asesinados son hombres a nivel mundial, ¿no? Y tiene que ver también con este patriarcado. No estoy seguro que yo lo vería desde esa perspectiva, ¿no? Porque ahí hay un elemento en donde me parece, otra vez, todo se explica desde el patriarcado, ¿no? En lugar de explicarlo desde distintos elementos. Por ejemplo, tenemos también el que el 85% de los sin techo son hombres, el tema de los suicidios, que es mayormente en hombres, aunque las mujeres lo intentan más, pero los hombres son más efectivos y se suicidan más. El tema de los beneficios políticos, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres, en el tema de los divorcios, pues prácticamente las mujeres saben que se van a quedar con la custodia de los hijos. Y después tenemos estos fenómenos de alienación parental que muchos hombres están padeciendo, ¿no? Entonces, no lo sé, porque si todo fuera desde el patriarcado sería contradictorio que el opresor oprime a los de su bando y el opresor favorece a los oprimidos. Entonces, es ahí donde estas teorías me cuestan trabajo, ¿no? Y vuelvo a esta parte de el patriarcado pensado en puntos específicos, como no se termina de poder explicar, sin embargo, como una cuestión de lo que hemos considerado normal o atribuido a hombres o a mujeres, ¿no? Que eso es lo que está en transformación. Y en cuestión de relaciones de pareja, pues vemos que ahí sí es mucho más común la violencia masculina hacia las parejas que la femenina hacia sus parejas. Y cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, decía, bueno, una mujer le pega a un hombre, ahí no hay violencia de género porque no hay, pero sí hay violencia de pareja. Y lo que es distinto son las ideas con las cuales se legitima una u otra. ¿A qué va? Me parece que no vamos a llegar a un acuerdo en esa parte, Sebastián. No, definitivamente. Creo que no se trata de que lleguemos a un acuerdo. Vamos a tener posiciones distintas ahí. De cierta forma, que era lo que iba con el terrorismo romántico, son estas ideas que hacen, o estas estrategias que hace una pareja que no necesariamente tienen que llegar a violentar físicamente, pero que sí someten o coartan la libertad de su pareja. Y normalmente cuando tenemos una relación de dependencia, la diferencia, y creo que es una diferencia, a lo mejor lo voy a explicar en términos simples, no tan teóricos como nos hemos ido ahora, es que cuando uno tiene una pareja que da amor, está preocupado por el bienestar de su pareja y por sus emociones. De acuerdo. Y en el caso de las parejas, les vamos a llamar terroristas románticos, están interesados en su propio bienestar y tienen una pareja como un accesorio de su vida. Pero utilizan unas estrategias que también ya sacaremos un artículo, esperemos este año, con una escala para medir qué tan patán es este patán, ¿no? Pero uno es el aislamiento, ¿no? El aislamiento, separar de las personas que pueden criticar la relación. Luego viene la crueldad emocional, es decir, yo espero que tú como mi pareja estés dispuesta a atender mis necesidades emocionales, pero cuando tú tienes necesidades emocionales, yo te digo que esas no son importantes. La otra que es muy importante es generar inestabilidad, inseguridad, a través de amenazas, te voy a dejar, inclusive voy a difundir videos o voy a difamarte o voy a decir lo que haces. Extorsión, ¿no? Y la cuarta, que es la más, pues menos común, que ya se empieza a difundir mucho, es el gaslighting o el crazy making, que a mi parecer, o hicimos un artículo también al respecto, lo principal es, niego yo la magnitud de los hechos, te hago creer que si las cosas van mal es tu responsabilidad, tú me haces hacer estas cosas, y la persona obviamente no la hace hacer esas cosas, entonces hay esta confusión,
y la negación del daño, y por último, el tú estás loca o tú estás loco, ¿no? Eso nunca pasó, yo nunca lo dije, esa negación. Entonces, todos estos elementos se conjugan para generar una relación desigual, en donde la otra persona queda confundida y cree que necesita esforzarse más para mantener mejor esa relación. Oye, Sebastián, estoy pensando lo siguiente, a ver qué te parece. Hemos escuchado ya tu propuesta desde esta perspectiva de la teoría del género, contextual y con elementos feministas de por qué se dan las relaciones de dependencia, por qué tú la entiendes sobre todo de un fenómeno que experimentan las mujeres más que un fenómeno que experimentan los hombres y con esta relación de poder de la que nos has estado hablando. Me gustaría ahora tratar de explicar la perspectiva de la terapia de esquemas, cómo nosotros entendemos la relación de dependencia. Después de eso, si te parece, puedes tú también hacerme preguntas o puedes decirme en qué estarías de acuerdo o en qué no estarías de acuerdo. Y si te late, al final de eso, podemos tal vez los dos tratar de dar algunas ideas y sugerencias tanto para los psicólogos, terapeutas que nos están viendo de qué hacer con sus pacientes cuando están en una situación de dependencia, porque creo que ahí es donde tú y yo vamos a estar con más puntos de acuerdo. Creo cuando te escucho, claro, digo, creo que el manejo terapéutico, el manejo de la protección de la persona, etcétera, incluso lo que significa una relación saludable, etcétera, creo que vamos a tener más puntos de acuerdo. Y también por si hay algunas personas que nos están escuchando y pudieran estar en una situación así, darles algunos elementos o algunas ideas, ¿te parece? Bien, entonces, visto desde esa perspectiva, me gustaría compartirles primero que la terapia de esquemas es una terapia desarrollada por el doctor Jeffrey Young en Nueva York. Es una terapia que surge como una alternativa, digamos, a la terapia cognitivo-conductual para tratar con personas que tienen problemas de largo tiempo, trastornos de personalidad, personas que han tenido problemas que se han resistido al cambio o a la mejoría de la terapia cognitivo-conductual. Es una terapia que ha mostrado ser muy efectiva, precisamente con personas con trastornos de personalidad, pero también con personas que vienen arrastrando depresiones de largo plazo o problemas de la infancia que no han podido resolver. Y la idea central de la terapia de esquemas es que nosotros desarrollamos esquemas cognitivos maladaptativos. Y estos esquemas cognitivos maladaptativos son resultado de la interacción con nuestros padres, con la sociedad, como lo comentaba Sebastián, con la religión, con las experiencias en la infancia. Estos esquemas, pues, son resultado tanto de elementos genéticos como contextuales que la persona experimenta, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Podemos tener esquemas secundarios que desarrollamos en la vida adulta, pero los que son más importantes son los esquemas primarios. Y vista la situación o la relación de dependencia, la forma en cómo lo entiende la terapia de esquema, es desde una perspectiva que Sebastián comentaba. Aquí hay dos personajes interactuando, no solamente un personaje. Digamos, desde la persona que tiene el rol pasivo, o si lo quieren llamar ustedes el rol víctima, o si lo quieren llamar ustedes el rol que no controla, veríamos dos tipos de esquemas en particular. Uno de ellos es el esquema de dependencia, en donde las personas desarrollaron la creencia de que ellos no son lo suficientemente capaces o competentes de hacerse cargo de su vida, de hacerse cargo de las situaciones que tienen que enfrentar y por lo tanto necesitan a una persona que constantemente les diga cómo actuar, que constantemente les diga cómo enfrentar y resolver los problemas que están viviendo. El otro esquema que presentan estas personas es el del autosacrificio. Y el esquema del autosacrificio es donde esa persona aprendió en la infancia que sus necesidades emocionales no son tan valiosas o importantes como las necesidades emocionales de los demás. Y que por lo tanto lo que esa persona tiene que hacer es cubrir las necesidades emocionales de los demás a expensas de sus propias necesidades. Claro, estos son esquemas maladaptativos, a la larga no van a funcionar y por eso es que se mantienen en las relaciones de dependencia. Del lado de la persona, digamos, activa, controladora o agresiva en la situación de dependencia, vamos a ver tres tipos de esquemas. Por un lado, es el esquema de la búsqueda de la aprobación. Necesitan a alguien que constantemente les esté diciendo que son magníficos, que son grandiosos, que hacen las cosas muy bien, porque en el fondo ellos experimentaron lo opuesto. Entonces necesitan ahora tener una persona que les ayude a desarrollar esa confianza basada en la reafirmación que la persona le está diciendo y no basada en el autoconcepto que ellos tienen. El segundo esquema, y me parece que esta es la forma más nociva de esquema que podemos ver y que puede dar paso a relaciones
de dependencia donde hay violencia física, como la que decía Sebastián, donde podemos ver una relación más de abuso, de poder, de instrumentación de la persona, es cuando la persona tiene un esquema de grandiosidad. El esquema de grandiosidad es lo que nutre al trastorno narcisista de personalidad, por ejemplo, es lo que está detrás. Y esta persona básicamente aprendió en su vida, ya sea porque otra vez las experiencias del contexto en las que se desarrolló le mandaron este mensaje, o porque tuvo una experiencia en donde se sintió insuficiente y desarrolla como compensación la creencia de yo soy superior a los demás. Y por lo tanto los demás necesitan obedecerme, seguirme, someterse a mí, y entonces voy a buscar una pareja que tenga o el esquema de autosacrificio o el esquema de dependencia para que esté constantemente sometida a mí. Finalmente, el último esquema es el esquema de metas inalcanzables. Este es un esquema perfeccionista, este es un esquema que vemos en personas que tienen, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Donde nunca es suficiente, donde siempre quieren más y donde son muy críticos con ellos mismos y con los demás. Y las personas con este esquema de metas inalcanzables, lo que van a hacer es que van a buscar personas que tengan un esquema de autosacrificio para que le estén machacando constantemente, diciéndole lo que estás haciendo no es suficiente, tienes que hacerlo mejor, y como la otra persona quiere complacer, se va a generar ahí la relación de dependencia emocional con ellos. Visto desde la terapia de esquemas, no negamos el papel de la experiencia cultural, contextual de la persona, pero hacemos mucho énfasis que estos esquemas se desarrollaron también por las necesidades emocionales no cubiertas a través de las relaciones primarias en la infancia. Y por lo tanto lo que van a hacer es que las van a estar tratando de cubrir o de sanar con las personas en sus relaciones amorosas en la vida adulta, pero de manera, digamos, inadecuada, de manera que no es saludable, de manera patológica, y que a la larga va a terminar generando mayor conflicto, mayor dolor. Y las personas tienen que aprender a identificar esos esquemas para modificarlos, poner límites a esas personas, y si esas personas no saben respetar los límites, entonces tomar decisiones de si se mantienen o no se mantienen en esa relación. Bien, esa sería un poco la perspectiva, Sebastián, desde la terapia de esquemas, como entenderíamos las relaciones de dependencia. No sé si tienes alguna duda o si tienes alguna reclamación o si tienes alguna objeción con cómo la veríamos, o si lo ves que pudieran haber elementos de complementariedad entre la propuesta que tú estás teniendo y la forma en que lo entendemos desde la terapia de esquemas. Bueno, hay dos cosas. Una, esto de no estamos peleados, justamente una investigadora de la maestría en terapia familiar y yo estamos haciendo bueno, ya hicimos una escala que esperemos publicar el año que entra, que se va a llamar percepción de apego en la infancia, y justamente lo relacionamos con las parejas. Y de manera esperada, ¿no? El apego en la infancia se relaciona con el apego en la pareja actual. De acuerdo, claro. Ahí lo interesante, bueno, son los instrumentos de medición, pero yo creo que no es... Hablamos de elementos distintos, sin embargo, a mi parecer, no serían no serían necesariamente opuestos, porque una persona, de lo que tú hablas para mí, desde lo contextual, es del vínculo que se genera con las figuras primarias. Es un contexto y que de alguna manera este se va a replicar y junto con las ideas con las que crecemos. Es decir, esta relación de dependencia que viene aprendida también de estas inseguridades o de estos apegos o de estas ideas o estos esquemas automáticos que se relacionan también con aquello que el entorno va sosteniendo a lo largo de la vida. Es decir, si bien pienso, por ejemplo, en este de las normas inalcanzables, ¿no? Pareciera que en el discurso social también está esta exigencia, esta demanda de todo el tiempo querer más o tener que hacer más o cumplir más. ¿Verdad? Mejor, ¿no? Bill Shulhan, que nada tiene que ver con esto, también, pero hace un comentario muy interesante, ¿no? De cómo nos estamos sobreexplotando todo el tiempo y parece que eso es éxito. Entonces, el discurso de
los contextos que tienen que ver con estas conformaciones de género, habría que investigar, no sé si ya está investigado, porque ese no es mi campo, tú me dirás, si hay esquemas más socorridos en mujeres que en hombres, o en hombres que en mujeres, si hay distintos esquemas. Yo pensaría que este de las normas inalcanzables, de la competencia, va a estar más asociado a la masculinidad que a la feminidad. Lo mismo el de grandiosidad, es un esquema y que tal vez tiene relación también con la incidencia mayor de trastornos narcisistas de la personalidad en hombres que en mujeres, ¿no? Y por ejemplo, el de dependencia, sin duda, como ya lo mencionábamos, si bien todos los esquemas son posibles en hombres y en mujeres, podemos ver sus incidencias en mayor o menor medida en la presencia de los trastornos de personalidad. El trastorno de personalidad por dependencia también es más común en las mujeres, o por ejemplo, el autosacrificio es un elemento que pudiéramos esperar también verlo más en mujeres. Yo creo, a ver qué opinas de esto, Sebastián. Creo que hay elementos que sin duda son irreconciliables cuando hablamos de distintas posiciones teoréticas. Esta idea del eclecticismo que está tan de moda en psicología me parece muy peligroso, porque la gente no entiende, por ejemplo, que el psicoanálisis tiene una epistemología propia, una antropología propia, la terapia conductual lo mismo, las terapias de género lo mismo, ¿no? La terapia de esquema lo mismo, ¿no? Y hay elementos que son incompatibles en ello, ¿no? Y por eso yo hago una invitación a quienes nos están viendo que más que el eclecticismo busquen las terapias integracionistas o integrativas, en donde ahí sí hay un marco teórico que ha integrado elementos de distintas escuelas, pero de una forma coherente, organizada, congruente, y que además tiene validez de constructo, ¿no? Que hay un tema epistemológico detrás. Entonces creo que entre la terapia de género y la propuesta de la que yo estoy hablando, van a haber aspectos que son irreconciliables, ¿no? Como el énfasis que nosotros damos al individuo, el individuo como el factor de cambio, y tal vez el énfasis que le dan en estas terapias de los mandatos culturales, etcétera. Pero más allá de cuestiones que pudieran ser irreconciliables, creo que hay otro elemento que es de énfasis, ¿no? Y que tal vez ustedes o nosotros damos más énfasis a unas cosas, pero no forzosamente negamos las otras. Yo no puedo negar la existencia de hombres machistas que están tratando de replicar la experiencia, digamos, de la época medieval, ¿verdad? O de la época de la colonia en México, donde la mujer no tenía ninguna voz ni voto, pero también estoy, digamos, de alguna manera con la idea de que esto no es una generalidad, como tal vez ustedes lo expresan. Y me parece que ustedes no niegan tampoco el valor del desarrollo del individuo, las carencias emocionales que el individuo pudiera tener, pero tal vez no le dan el énfasis que nosotros le damos. ¿Qué opinas? ¿Dije una herejía? Te vi sonreír. Más o menos. De hecho, partimos de las teorías de género, pero terapia de género todavía no hay... hay la inclusión de las teorías de género en las terapias, no tal cual, ¿no? Por ejemplo, de lo que se ha hablado como terapéutico y de género sería la terapia sistémica con corte feminista Aunque ya existen modelos exclusivamente de terapia feminista, Sebastián. Sí, pero de eso no estoy hablando yo. Ok, nuevamente hay que separar lo que decíamos, ¿verdad? Terapia, las ideas feministas y la teoría de género, ¿de acuerdo? Y de hecho, las feministas dirían que yo ni siquiera podría acceder a ellas por ser hombre, ¿no? Entonces, por eso el género y el feminismo no son lo mismo. En algún momento el feminismo impulsa y retoma y difunde las teorías de género, pero en otro momento se separan. Oye, me estás haciendo pensar que no hablamos de John Money, el creador del concepto de género, ¿no? Pero bueno, ya podremos hablar en otro momento porque nos hemos extendido mucho de los pros y los contras, porque una teoría también muy controversial, con resultados controversiales, ¿no? En su momento. Sin embargo, lo que voy a retomar de lo que dijiste es que sí, efectivamente, entre hombres y mujeres hay esquemas que son más socorridos, ¿no? Y que de alguna manera, a mi parecer, culturalmente otra vez y desde las teorías de género pensaríamos que inclusive pueden hacer una especie de match como en rompecabezas, ¿no? En donde vamos a verlo desde las teorías de género como vivir para los otros, que sería una cuestión
más atribuido a lo femenino y vivir para sí mismos atribuido a lo masculino. Pero creo yo que es distinto, y esto también me gusta aclararlo siempre, vas a estar completamente de acuerdo conmigo, la cuestión de la terapia, de la clínica, que de la investigación y que de la psicología. Es decir, la psicología nos permite probar que sirve en terapia y la terapia pues es este ejercicio, ¿no? Y alimentar tal vez de los marcos teóricos con los que el terapeuta va a tratar de abordar al paciente, ¿no? Claro. Y yo cuando soy investigador, creo que no siempre estoy... exactamente, no es el mismo... No es lo mismo la teoría y los resultados y las estadísticas que lo que... Y por eso esta conferencia o este diálogo ha sido un poco en estos dos sentidos. Por un lado, la experiencia clínica y por otro lado, la teoría o lo que me llevó a hacer investigación. Y creo que como investigador, soy un investigador social. Desde mi perspectiva clínica, creo que no hemos hablado tanto. En ese sentido. Platícanos, ¿cómo manejarías tú el tema de la dependencia emocional con tus pacientes para que quienes nos están viendo y sean colegas, pues tengan una aproximación de cómo lo manejas tú y cuáles serían como tus recomendaciones o sugerencias que les pudieras hacer a ellos? Bueno, en una investigación que hicimos, un poco de cómo se abordaba, ahora sí la parte clínica, ¿no? A mí me pareció que había muy poca información, estamos trabajando, muy poca información de calidad sobre la dependencia emocional. No el trastorno de dependencia, que decíamos, a mi parecer son distintos, porque el trastorno de dependencia hay un libro de Editorial Pirámide, que ahora no recuerdo quién es la autora. Sin embargo, a mi parecer muy optimista. Decía, no, hombre, es súper fácil, le dices por aquí, por acá, y la persona sale adelante, ¿no? Y yo dije, pues, hablando de lo mismo, o en España están en otro lugar. Te puedo decir que incluso como terapeuta cognitivo-conductual, que siempre alardamos de ser muy efectivos, trabajar con trastornos de personalidad siempre es un reto para todos, desde cualquier escuela, y es mejor ser humildes y prudentes y decir paso a paso e individualizar el tratamiento, ¿no? Y bueno, pues cuando menos en los procesos que yo suelo trabajar, inclusive en formación con mis estudiantes, les digo, paso número 1, no caigan en la tentación de atacar a la pareja. Ya lo vivieron afuera, vamos a tratar de no hablar las primeras sesiones para nada de la relación de pareja, sino más bien de estas nociones del sí mismo o del sí misma, sus nociones de, bueno, su historia, siempre hacemos genograma, que es la historia familiar, ¿no? Pero enfatizamos en cómo han sido las relaciones de pareja y las definiciones o ideas que se tienen de qué es el amor. Cómo se sabe cuando una persona te quiere, cuando una persona te ama, y cuándo es más bien una relación nada más complementaria. Se hace también, es muy importante, un buen diagnóstico sobre el riesgo, ¿no? Si es una pareja violenta, si hay necesidad de un refugio o si sobrepasa las manos del terapeuta. Pero si no está habiendo violencia física, lo primero es empezar a fortalecer esos elementos de valía sin hablar de la pareja. Porque si hablamos de la pareja, entonces nos convertimos automáticamente en otro enemigo más que la pareja va a aislar y va a censurar. Entonces, ir rescatando experiencias y vivencias de valor, de valía y de vínculos positivos, red de apoyo, fortalecer todos estos elementos, independencia económica, son elementos que se buscan antes de hablar de la relación de pareja. Una vez que se construye un vínculo terapéutico sólido, entonces se pueden preguntar siempre desde una manera como de genuina curiosidad, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a esa relación? ¿Cómo se siente la persona en esa relación? ¿Y cómo es que se llegó hasta allá? Un poco retomando lo que dice Walker, que se mantiene editándose ese libro de The Battered Woman, o La mujer maltratada. Hay ciclos de violencia. Sebastián, ahora sí, te cortaste un momentito. Estos ciclos de violencia en la pareja no solamente implican un daño
en ese momento, sino también en la noción o en la concepción que la propia persona tiene de sí misma. De hecho, es común que las personas lleguen a consulta porque las parejas les envió porque están locas, ¿no? Ok. Están exagerando. Ujú. Y entonces cuando llegan ahí se enteran que más bien han tenido una relación de pareja dañina que les ha hecho creer que están mal. Pero si empezamos a hablar de la pareja desde un inicio, la persona va a defender a su pareja y va a dejar de ir a consulta porque se encuentra con lo que la pareja ya le había advertido que iba a ocurrir, ¿no? Que no les iban a entender o que inclusive pueden, sobre todo cuando somos hombres y llega una paciente mujer, es común que se nos acuse también de estar enamorados de ellas o Sí. este, Oye, Sebastián, dijiste algo que me pareció muy interesante en estas etapas que estás describiendo del tratamiento con las personas que tienen una relación de dependencia emocional. Y una de ellas fue ayudarles a comprender cuál es la diferencia entre una relación sana o no sana, o entre una relación de amor verdadero o utilitario, algo así utilizaste. bien. ¿Quieres ayudarnos a entender más cuál es esa perspectiva que tú tienes de cuál es una relación sana versus no sana, o de dependencia emocional y no dependencia emocional? Ahí, entre paréntesis, les voy a compartir una pregunta. Uh-huh. A mí me ha servido mucho como para generar este lazo de conciencia de cómo está la relación y su gravedad. Es una pregunta que a mí me parece muy útil y muy sencilla. Siempre les pregunto en las primeras sesiones, oye, si conocieras a tu pareja así como le conoces, todo lo que has vivido, pero no fuera tu pareja, fuera una persona nada más que conoces muy bien, ¿le recomendarías a tu mejor amiga? Ya. Tomar distancia le llamamos en terapia cognitivo-conductual. Uh-huh. Bueno, acá es poderse mirar a través del otro, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y entonces la persona te dice casi siempre, no. Uh-huh. Y yo les digo, bueno, ¿y entonces a qué se debe que sí está bien para ti? ¿No? Porque a esa otra persona que sí quieres, que no eres tú misma, no le harías eso. Sí. Y entonces permite generar esta conciencia de cómo están las cosas. Ahora, tenemos un asunto. Pero esa es la forma en cómo, perdón que te interrumpa, Sebastián, esa es la forma en cómo tú a través de un diálogo socrático le ayudas a la persona a reflexionar sobre la relación que tiene. Pero lo que me gustaría preguntarte es, para ti, ¿cuál sería la definición de una relación sana, apropiada, que una persona debería de sostener versus una relación de dependencia emocional que puede ser inapropiada, patológica o como queramos llamar? Bien, de cierta manera creo que una relación debe de tener elementos constructivos de escucha, de comprensión, de acompañamiento, pero en términos así como más coloquiales, para mí una persona que tiene amor por otra va a interesarse en el bienestar, lo que decíamos hace rato, ¿no? En el bienestar afectivo, emocional y social de su pareja, es decir, eh, hace, hace esfuerzos, como por ejemplo no alejarle de las personas que quiere, de amistades, de familia, y procura impulsar también sus propios metas e intereses, ¿no? Es decir, hay un diálogo y aunque todas las parejas se lastiman, para mí me gusta distinguir lastimarse de hacerse daño, no todas las parejas hacen daño. El lastimarse es esta parte como de cuando estamos bailando con alguien y la pisamos, te disculpas, te apenas, que no es lo mismo llegar a dar un pisotón. Claro. Y en las dinámicas de dependencia normalmente hay una lógica de la venganza. Tú me haces, yo te hago y a ver quién gana, ¿no? Se convierte en una relación basada en la rivalidad en lugar de una relación basada, digamos, en el desarrollo o florecimiento de la persona, ¿no? Así es. Fíjate que me gusta mucho cómo lo estás viendo, Sebastián, por eso sabía que esta última parte de la conversación íbamos a encontrar como muchas coincidencias y creo que de alguna manera, independientemente de las posiciones teóricas que las personas, que los terapeutas, los psicólogos tenemos, creo que al final eso es lo que todos estamos buscando, ¿no? El desarrollo pleno del individuo en su sociedad, en sus relaciones, en sus vínculos. Y en términos de la relación de pareja, a mí me gusta el concepto de la interdependencia, ¿no? No es codependencia, no es dependencia, es interdependencia. Es decir, sé que lo que yo voy a hacer va a tener un efecto en ti, para bien o para mal. Y lo que tú vas a hacer va a tener un efecto para mí, para bien y para mal. Y si te amo, tengo entonces que ser
¿cómo decirlo? Tengo que ser consciente, tengo que estar intencional, es la palabra que estaba buscando, en mis acciones para que te vayan a afectar de manera positiva y no negativa, ¿no? Y creo que eso es lo que en las relaciones de codependencia las personas no ven, no tienen y les cuesta trabajo comprender, porque tal vez aquel que está en la situación, digamos, pasiva, sí lo ve de esa manera y le cuesta trabajo entender que el otro, el que controla o el que es agresivo, no lo ve como ellos, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que has hecho, esta síntesis de el objetivo, los pasos terapéuticos que nos estás proponiendo y también cómo distinguir entre una relación sana o no sana en una relación de pareja. Sebastián, antes de despedirnos, quiero pedirte, ¿dónde te pueden contactar las personas que quieran saber más de ti? ¿Hay alguna página web o hay algún correo electrónico que quieras compartir para que si alguno de las personas que nos están viendo quieren saber más de ti, de tu trabajo? Y como te dije, también me dejas los links de todas tus publicaciones para que vayan a leerte. Claro, con gusto, Mario. Pues mi correo es psic de psicólogo, psic.sebastiangalan@gmail.com. LinkedIn también tiene ahí un poco de mi currículum. Y en Facebook estoy como Sebastián Galán. Ahí nomás me avisan, porque si no tengo amigos en común, no sé. Claro. Sin embargo, estoy en proceso de diseñar una página específica. Yeah. Y bueno, pues creo que el diálogo todavía nos faltó, ¿no? Nos fuimos por diferentes lados. Pero quiero decirte que llevamos más de una hora, Sebastián. No sé si tú te diste cuenta, pero a mí el tiempo se me pasó volando. Creo que llevamos como 1 hora y cuarto o algo así. Entonces, tendremos que posponer este diálogo para otras ocasiones y tal vez con otros temas que a mí, ese tema que has estado trabajando de sensibilización hacia la violencia me parece muy interesante, sobre todo por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, pero específicamente por la situación que vive México. Así que aquí voy a hacerte manita de puerco de una vez para comprometerte que después volvamos a tener otro diálogo sobre eso. Será un gusto. Ok, muy bien. Pues Sebastián, muchas gracias por haber estado aquí. Me dio mucho gusto haber platicado contigo. Creo que la audiencia que nos están viendo, si son psicólogos, terapeutas, se están dando cuenta de la posibilidad de diálogo, comunicación, debate sano entre posiciones distintas. Y no solamente eso, también de amistad. Sebastián y yo tenemos una muy buena amistad. Yo le estoy muy agradecido a él por eso. Es un hombre de una extraordinaria generosidad, una empatía extraordinaria. No comparto muchas de sus posiciones teóricas, como él no comparte muchas de las mías, pero admiro su integridad académica, científica. Es una persona seria que está buscando enriquecer a la psicología constantemente y por lo tanto quiero invitarlos a todos a que lo contacten. Si ustedes se sienten cercanos a las propuestas teóricas que Sebastián maneja, Sebastián es una buena persona para acercarse, o si ustedes quieren entablar un diálogo mayor con él, si tienen algunas dudas, búsquenlo y seguro que les dará algunos comentarios. Y como les dije, los invito a leer sus publicaciones, que les voy a dejar los links aquí. Bueno, quiero agradecerles a ustedes también por habernos acompañado. Me da mucho gusto estar retomando este canal de YouTube que lo tenía abandonado. Y los invito a que se suscriban al canal, denle like a los videos, compártanlos entre sus contactos. Si ustedes tienen algún tema de psicología, de psicoterapia, de psicopatología, del que cual quieran que yo les hable o que invite a alguien para que lo hablen, escríbanme, díganmelo y con mucho gusto lo vamos a hacer, ¿ok? Bueno, pues nuevamente, Sebastián, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y espero que pronto pase esta cuarentena para que nos podamos ver y tomar una cerveza juntos. Gracias a ti, Mario. Y bueno, pues te mando un abrazo. Muchas gracias, Sebastián. Perfecto.